Bien, vamos a comenzar con lo que es la clase número 15, que tiene que ver con técnicas de genética molecular, la parte 1, porque la clase 16 es donde vamos a continuar hablando de la misma temática. Aquí es donde ustedes van a conocer lo que es la tecnología del ADN recombinante y conocer también los diversos materiales o diversas sustancias que se emplean en dichas técnicas, así como también vamos a ver los fundamentos de las diversas variantes de las técnicas de genética molecular y la finalidad respectiva de cada una de ellas. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Bien, no vamos a hablar a profundidad de lo que es la biología molecular, porque eso es un área aparte. Ustedes saben muy bien incluso de que, bueno, actualmente la dirección de la carrera de laboratorio clínico está dando lo que es un diplomado o un curso sobre técnicas de biología molecular que van dirigidas hacia el diagnóstico virológico, ¿verdad? No vamos a entrar a hablar a fondo de todo ello porque es un área sumamente extensa. Es un área que requeriría incluso que fuesen un curso completo para que se comprendiera a profundidad lo que son las técnicas de biología molecular o de genética molecular que se involucran en esto. Pero ¿por qué razón nos traemos a cuenta? ¿Por qué razón vamos a hablar de esta área en diagnóstico inmunológico? Bueno, ustedes saben muy bien de que actualmente, por lo que es la pandemia, una de las principales herramientas para llevar a cabo el diagnóstico virológico del agente causal de la afección que está actualmente circulando a nivel mundial es una técnica conocida con el nombre de PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene que ver específicamente con biología molecular, ¿verdad? Por esa razón es que traemos a cuenta acá, pero como les repito, lo vamos a ver en una forma bien básica para que en el momento en que ustedes se adentren en esta área, en este campo, ya en el área laboral, ustedes ahí van a conocer a fondo lo que son o lo que constituye estas técnicas, ¿verdad? Aquí vamos a hablar básicamente del ADN, vamos a hablar básicamente de cómo se utiliza el ADN para llegar a lo que es el diagnóstico de diversas enfermedades. Y ustedes sabrán muy bien que el ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, es el que contiene toda la información genética de los seres vivos. Gracias a esa conformación, a esa carga genética expresada en lo que es el ADN, es que nosotros podemos exhibir las diferentes propiedades específicas que están, por decirlo así, que son propias de cada grupo de ser vivo. Ustedes recordarán, no sé si lo habrán visto en algún nivel de biología, de que la estructura del ADN consta de una doble hebra que presenta un giro helicoidal como lo que estamos viendo nosotros acá, y que ese giro helicoidal está orientado hacia la derecha. Ambas hebras giran en torno a un eje central común. La estructura, como estamos viendo acá, es una estructura abierta. Si se fijan, las hebras que conforman el ADN no se unen unas con otras, sino que están girando en su propio, por decirlo así, espacio, pero están unidas por puentes de hidrógeno que están formadas por bases nitrogenadas. Estas 4 bases de nitrogenadas o de nucleótidos, saben ustedes muy bien que son la adenina, la timina, que siempre se encuentran unidas en esa forma, y la guanina y la citosina, que también forman otro par. Las 2 hebras tienen en sí grupos fosfatos que están orientados hacia el exterior de la hélice, y las bases nitrogenadas, como estamos viendo en este esquema, están ubicadas en la parte interna o interior de dicha hélice. Las uniones de estas bases de nucleótidos siempre son
de estas formas, porque presentan una gran especificidad. La adenina siempre se va a unir a la timina y la guanina siempre se va a unir a la citosina. No habría, digamos, ningún cambio evidente. Y cuando se produce algún cambio, ya se trata de lo que es una mutación a nivel genético que se traduce en una, por decir así, anomalía genética que puede conllevar a deformaciones o puede llevar incluso a la muerte del individuo. ¿Qué más podemos decir de toda esta estructura que conforma lo que es el ADN? Si bien es cierto, en él se encuentra lo que es la información genética de cada individuo, solo algunos segmentos codifican esa información. Y esos segmentos codificantes de información que se va a ir transmitiendo de un individuo a otro dentro de la misma especie se denominan exones. Pero existen otras partes también que conforman lo que es la estructura del ADN que no codifican ninguna información genética en especial, sino que son nada más, por decirlo así, secuencias glucoproteicas o proteicas estructurales, y esos segmentos no codificantes de información genética en sí son los que se denominan intrones. Pero ¿qué ventajas nos trae a nosotros el uso del ADN como herramienta de laboratorio? ¿Por qué se emplea el ADN? ¿Qué es lo que permite que sea una molécula ideal como herramienta de laboratorio? En primer lugar, el ADN es una biomolécula muy fuerte. Es una molécula que generalmente siempre se mantiene, por decirlo así, sin modificación, ¿verdad? Se mantiene sin modificación, ya que es una molécula muy estable, y cuando surgen lo que son modificaciones, es lo que las mencioné anteriormente, es que sobrevienen las mutaciones y sobreviene lo que es desórdenes a nivel genético. Además, la molécula de ADN es una molécula bien fácil de manipular, y vamos a ver en qué consiste la manipulación de esta molécula para fines diagnósticos, en el buen sentido, ¿verdad? Porque también ustedes sabrán de que la manipulación genética a partir del ADN puede ser utilizada también con otros fines. Además, la muestra del ADN se puede obtener tanto de una muestra fresca como una muestra fijada, es decir, un corte histológico. Incluso ustedes sabrán por tantos programas de televisión que existen que la muestra del ADN se puede obtener incluso de cadáveres, se puede obtener incluso de manchas de sitios donde ocurrió algún crimen, etcétera. Y la obtención de las moléculas a partir de la muestra relativamente es sencilla. Otra ventaja que tiene el uso del ADN es que es una molécula que puede duplicarse por completo. Y eso es lo que lo hace bien factible como herramienta molecular de diagnóstico en el laboratorio. Y algo también muy importante que lo hace, por decirlo así, utilizable como herramienta de laboratorio, es que esta molécula se puede romper y unir con fragmentos de una misma especie o de una especie diferente. Y a eso es lo que se le denomina recombinar. Se obtiene lo que es la muestra del ADN de una muestra por decir así, de un tejido o de una célula, se extrae esa molécula, y si nosotros queremos hacer el reconocimiento de esa molécula, se puede romper con procedimientos físicos o químicos y se puede unir con fragmentos de una misma especie, y vamos a ver a qué me refiero con ello, y así nos sirve a nosotros para llegar al diagnóstico de ciertas situaciones, y a eso es lo que se le denomina recombinar. Ustedes van a escuchar mucho hablar en esta área de lo que es el DNA o ADN recombinante, y este término implica lo que es crear o construir a voluntad moléculas de ADN constituidas por fragmentos que puedan provenir de diversas especies. Y de esos fragmentos, uno de los fragmentos es el conocido, que es el que sirve como, por decir así, fragmento patrón, y otro es el que andamos investigando, que es el que proviene de lo que es la muestra.
Pero para llevar a cabo esa recombinación, para llevar a cabo ese proceso de cortar y unir dos hebras de ADN que son complementarias, es decir, que se reconocen unas con otras, fue necesario aprender a cortar primero y después a unir específicamente dichas moléculas, ya que nosotros hemos hablado anteriormente que las bases de nucleótidos que conforman la molécula de ADN son específicas, que no se unen al azar la adenina, la timina, la guanina y la citosina, sino que se unen siempre en el mismo orden. Y para ello, se comenzaron a utilizar o se comenzaron a descubrir ciertas sustancias. Y la primera de ellas son las llamadas enzimas de restricción o endonucleasas. Estas enzimas de restricción o endonucleasas se encargan de romper la doble cadena de ADN al reconocer una secuencia específica de bases nitrogenadas, que es lo que estamos viendo nosotros acá, ¿verdad? Ese corte, esa ruptura de la molécula del ADN es específico, ¿verdad? Siempre en el mismo nivel de bases nitrogenadas va a romper y es altamente reproducible. Si estamos utilizando la misma enzima de restricción o endonucleasa como tenemos acá, por ejemplo, la EcoR1, esta EcoR1 siempre va a romper las bases nitrogenadas a este nivel, al nivel entre la unión entre la adenina y la guanina, y ahí se da la ruptura. Y fíjense bien cómo surgen básicamente dos moléculas aparte. Aquí tenemos una molécula entera y al aplicar lo que es la EcoR1, ¿verdad? Rompe la doble cadena de ADN y ya tenemos dos moléculas aparte. Fíjense que por un lado lo está rompiendo acá y en otro lo está rompiendo acá. Y fíjense bien que siempre es al mismo nivel de las bases nitrogenadas. Y ese corte, esa restricción, porque así se le denomina molecularmente, siempre se va a dar en una secuencia de 4 o 8 secuencias de pares de bases nitrogenadas en cada hebra. O sea que siempre corta el mismo tamaño de bases nitrogenadas o de pares de bases nitrogenadas. No es por decir así, que va a cortar nada más una, o sea, solo un par. No, corta entre 4 a 8 secuencias de pares en cada hebra para separar y obtener lo que son dos moléculas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la que ya mencionaba, la EcoR1, y fíjense bien a qué nivel corta entre guanina y adenina acá, y está cortando entre 4 a 8 pares de bases nitrogenadas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo quedarían separadas mis hebras de ADN. Pero ¿por qué recibe ese nombre? ¿Por qué se llama EcoR1? El nombre lo reciben o se obtiene, bueno, en primer lugar, estas enzimas de restricción, su origen generalmente es que provienen o se obtienen de bacterias. Se obtienen de bacterias. Y el nombre lo reciben por la siguiente forma, de la siguiente manera. El nombre de la enzima viene dado por el origen en sí de la enzima de restricción. Aquí tenemos Escherichia coli, la EcoR1 es obtenida de la Escherichia coli, la E es de Escherichia y la Co es de la especie coli, y la R1 significa que es, la R es el tipo de cepa, que en este caso es una cepa rugosa, y el 1 que está en romano me está indicando que fue la primera enzima de restricción aislada de Escherichia coli, ¿verdad? Eso me significa, o sea, si yo le llegase a preguntar qué significa el nombre de la enzima de restricción EcoR1, me pueden decir que es una enzima que se obtuvo de la Escherichia coli, de una cepa rugosa, y fue la primera en obtenerse. Y fíjense bien, es números romanos. Después tenemos la enzima endonucleasa de restricción HAE3. Esta HAE, como que estamos viendo, se obtiene de Haemophilus aegyptius, y el 3 es porque fue la tercera que se descubrió. Aquí no quiere decir que todas se utilicen.
aquí está indicando que se emplea la que mejor resultado da, la que obtiene mejor reproducibilidad, la que se puede obtener más fácilmente y que es más estable. De Escherichia coli la más estable es la R1 y de Haemophilus aegyptus es la HAE3. Y se las he señalado porque más adelante en una de las técnicas vamos a ver que esta enzima de restricción es la más utilizada. Y otra más utilizada que se va a observar o la vamos a ir a mencionar en la clase 16 es la TAC1, que se obtiene de una bacteria llamada Thermus aquaticus. Y en esa clase respectiva les van a hablar por qué para la reacción en cadena de la polimerasa prefieren utilizar la TAC1, ¿verdad? Y aquí tenemos otros ejemplos. Y fíjense bien que cada una de estas enzimas de restricción tiene un sitio específico, cada una de ellos diferente, ¿verdad? Fíjense bien aquí donde corta la HAE, fíjense bien aquí donde corta la TAC1, y eso es lo que identifica o lo que permite hacer una identificación más precisa. Dependiendo de lo que queremos identificar, así va a ser la enzima de restricción que queremos utilizar. Y este es el primer paso para construir el DNA recombinante, cortar la molécula de ADN, ¿verdad? Pero después se vio, y aquí tenemos, que otras enzimas importantes en biología molecular son las denominadas ligasas de ADN. Y como su nombre lo indica, las ligasas de ADN, su función es unir hebras de ADN punta con punta. Aquí tenemos siempre el caso específico de la EcoR1. Fíjense bien a qué nivel va a romper la molécula. Y aquí tenemos dos moléculas de ADN que resultaron del rompimiento de dos moléculas de ADN también, que provienen, por decirlo así, de individuos diferentes. Pero y aquí quedaron el corte. ¿Qué es lo que tengo que hacer para identificar si estas dos moléculas que partieron del corte son complementarias? Necesito unirlas. Para unir los fragmentos con extremos complementarios, como estamos viendo acá, es necesario utilizar ligasas de ADN, ¿verdad? Y al emplear una ligasa de ADN, y aquí estamos empleando, por ejemplo, la ligasa GAP, ¿verdad? La ADN ligasa, ¿verdad? Si estas, al aplicar o entrar en contacto con estas dos hebras de ADN resultando del corte inicial, van a venir y van a permitir que se unan con otras. Y si ustedes se fijan, la unión siempre es específica entre las bases nitrogenadas. Aquí no cambia. Aquí siempre es la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y para eso es que me surge o me sirve las ligasas. Y aquí ya nos dio como resultado, ¿verdad?, esta molécula al final que vendría siendo como un híbrido. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, inicialmente teníamos dos moléculas de ADN que provenían de individuos diferentes. Y aquí lo podemos especificar, por ejemplo, si se fijan, este tiene un color marrón y este un color verde. Bueno, yo a esos colores las miro. Se aplicó lo que es la enzima de restricción y se cortaron en sitios específicos cada hebra respectivamente. Luego, para ver si eran complementarios, y vamos a entender por qué es importante que sean complementarios, se aplicó lo que es una ligasa de ADN. Y si eran complementarios, si se producía lo que era la unión. Y este resultado es la unión de moléculas de ADN provenientes de individuos de diferentes especies. Y esto es lo que yo conozco como DNA recombinante, porque se están recombinando o combinando dos moléculas que provienen, como ya lo he mencionado, de individuos de especies, pueden ser de la misma especie, pero diferentes, de un humano a otro, o pueden ser de diversas especies. Ya vamos a ver unos casos específicos por ahí. Si se llega a cortar o algo así, tal vez me pueden avisar, por favor. Pero también otra de las enzimas importantes, y quizás es lo más relevante de lo que es la biología molecular y es muy útil en todas las técnicas, es que se descubrió que existían ciertas enzimas que realizaban copias con exactitud de las moléculas de ADN. Y esas enzimas que cumplen esa función de copiar
con exactitud secuencias específicas de ADN reciben el nombre de polimerasas. Estas enzimas, como estamos viendo acá, van a catalizar la formación de una unión fosfodiestérica. Vamos a hablar en esos términos, solo si la base que se agregará, porque aquí estamos agregando una base nitrogenada, aquí tenemos la adenina con la timina, solo si la base que se agregará es complementaria a la base de la hebra que sirve como molde, es decir, a la hebra conocida. Por lo tanto, aquí se tienen que utilizar, y esto significa estas siglas, 4 desoxirribonucleótidos trifosfatados, que son los que sirven de base para formar las bases nitrogenadas del ADN, más una hebra de ADN molde. Esta hebra de ADN molde es el ADN conocido, y en la muestra es donde va el ADN a investigar. Siempre es necesario que se tengan estos 4 desoxirribonucleótidos trifosfatados más la hebra de ADN molde para dar inicio a lo que es las técnicas de biología molecular. Es muy importante eso. ¿Y qué son estas bases? Estos 4 desoxirribonucleótidos. Existe un desoxirribonucleótido para adenina, uno para timina, uno para guanina y uno para citosina. Porque para conformar lo que es o para copiar con exactitud la molécula de ADN se necesitan las 4 bases nitrogenadas. Se tiene que agregar esos desoxirribonucleótidos a un iniciador de reacción como el que tenemos acá. Eso lo van a entender muy bien o lo vamos a especificar muy bien en la clase 16, porque es necesario tener un iniciador. Fíjense bien aquí cómo teníamos. Tenemos la hebra molde, la hebra conocida, que es la que está completa, y luego agregamos lo que son los 4 desoxirribonucleótidos trifosfatados, y tenemos que agregar una hebra molde inicial, un iniciador de reacción. Y este me va a servir de base para comenzar a copiar y comenzar a unir la molécula de ADN y copiar con exactitud el ADN de la muestra. Y al final de todo eso, de esa corte, de esa unión y de esa copia de molécula de ADN, vamos a obtener como resultado la formación de sondas de ácidos nucleicos. Una sonda de ácido nucleico, como estamos definiendo acá, no es nada más que una cadena corta de secuencia de bases nitrogenadas conocidas. Esta es una sonda. Y estas sondas tienen un extremo 3' y un extremo 5'. Y esto es la base del ADN. Si ustedes recordarán, no sé si en biología habrán visto la estructura del ADN, ahí les han mencionado que una hebra termina en un extremo 3' y la otra termina en el extremo 5' y viceversa. Si esta termina en 3', la parte inicial comienza en 5' y esta termina en 5', la parte inicial comienza en 3', es decir, son contrarias. Pero si ustedes se fijan, para formar esta hebra se va dando la unión de lo que es las bases nitrogenadas en una forma específica, ¿verdad? Y eso se logra aplicando lo que es calor para que se dé esta unión entre estas 2 hebras que tenemos acá, o utilizando un pH alcalino en el entorno de las moléculas. Ambas cadenas, que son cadenas lineales, como estamos viendo acá, son complementarias. Son complementarias, es decir, esta tiene que tener guanina aquí y aquí citosina. Y si esta aquí tiene citosina, aquí guanina y aquí timina y adenina y así sucesivamente. Es como que estuviéramos formando casi un cierre, un zipper, ¿verdad? Tiene que complementarse una base nitrogenada con la otra para darse la unión de las cadenas complementarias y formar al final de mi técnica de biología molecular una doble cadena de ADN. Y estas uniones que se van a ir dando acá están regidas también por lo que son puentes de hidrógeno y otros enlaces covalentes que ya hemos mencionado nosotros en las primeras clases. También a esto, ya dentro de las técnicas en sí, ¿verdad? Cuando escuchemos hablar de algunos términos, vamos a escuchar hablar de una cadena híbrida. Una cadena híbrida en este caso de ADN no es nada más que la conformada
por el ADN blanco, que es el que proviene de la muestra y que es el que queremos investigar, más una sonda de ADN que está marcada. Y ese marcaje es el que me va a permitir reconocer o identificar que en mi muestra existen DNA complementario, ¿verdad? El marcaje, como vamos a ver más adelante, puede ser realizado con enzimas, con radioisótopos, que básicamente son los que más se utilizan, con fluorocromos también, o puede ser marcado incluso con bromuro de tidio. Pero ¿qué factores son los que interfieren o favorecen lo que es la formación de mis cadenas híbridas en la tecnología de biología molecular? Por ejemplo, la temperatura. Y vamos a ver en la clase 16 que eso es muy importante, la temperatura, el control constante de las temperaturas. La concentración de las sales. Aquí juega un papel muy importante también las sales, porque son las que permiten formar lo que son enlaces iónicos. También es muy importante el factor la longitud de la sonda que yo estoy formando. Si es una sonda de ácidos nucleicos muy larga, entre más larga es la sonda, la estabilidad va a ir disminuyendo. Y también es muy importante la conformación o la composición de las bases nitrogenadas de las cadenas que estoy identificando. Si no son complementarias, es decir, si no se reconocen unas con otras, no se va a dar la unión, no va a haber la formación de cadenas híbridas. El ADN de las células se extrae por diversos métodos químicos de la muestra. Se extrae con ciertas sustancias que vamos a mencionar que son las principales de aquí en adelante. Y el marcaje del ácido nucleico también puede ser realizado con tinciones moleculares, como las que vamos a mencionar en una técnica en particular casi al final de la clase. Así, a grosso modo, es como se trabaja el ADN a partir de las muestras clínicas, ¿verdad? Para obtener lo que es el ADN, para trabajar con lo que es la tecnología de ADN recombinante, tomen en cuenta que primero es necesario extraer el ácido nucleico de interés de mi muestra clínica y luego comenzar la manipulación. Acordémonos que hablamos que una de las características primordiales para que permite el uso del ADN en el laboratorio es que se puede manipular fácilmente. Y esa manipulación no es nada más que cortar, unir y multiplicar el ADN para poder ser identificado. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es ensayos de hibridación. Y ya vimos nosotros que lo que al final estamos obteniendo son cadenas híbridas, porque siempre tenemos una cadena de ADN conocida y la desconocida, que es la que estamos investigando en la muestra del paciente. La finalidad en general de todos los ensayos de hibridación es determinar si una muestra de ADN tiene secuencias complementarias o específicas de una sonda particular o sonda conocida. Y es la que me va a hacer la identificación y es lo que quizás el fundamento de todos los ensayos de hibridación. ¿Y qué ejemplos son los que tenemos? Los que vamos a mencionar en esta clase, también en forma bien general, son la técnica de Söder, la de Noether, las técnicas de dot blot y slot blot, y por último la técnica de hibridación in situ. Y como les repito, lo vamos a mencionar en una forma bien general, porque no es la finalidad de este curso de que hablemos a profundidad de todas estas técnicas. Vamos a comenzar a hablar con la primera, la técnica de Söder, que también la pueden encontrar en algunos libros con el nombre de hibridación Söder o Söder blot también. Esa técnica fue elaborada allá por 1975 por un médico investigador llamado Edwin Söder. Y esta técnica se emplea específicamente para detectar o determinar la presencia de una secuencia de ADN concreta o específica en una mezcla compleja de ácidos nucleicos. Es decir, quiero identificar si mi muestra tiene un ADN en particular.
porque acordémonos que todos los tejidos, todas las células, todas las muestras tienen una mezcla de ADN. Yo lo que quiero identificar es un ADN en particular, por ejemplo, de un tipo sanguíneo en particular, de una sonda en particular, para identificar, como les repito, casos criminales, casos clínicos o en algunos casos particulares, afecciones genéticas en enfermedades moleculares que vamos a mencionar por ahí. Y el primer paso o la primera etapa en este caso de la técnica de Söder consiste en lograr aislar o extraer el ácido nucleico de la muestra, de la célula o tejido que yo estoy trabajando. Es la primera etapa, ¿verdad? Extracción celular del ácido nucleico que quiero investigar. Estos fragmentos de ADN que yo quiero aislar, en segundo lugar, tienen que ser digeridos con una enzima de restricción. Tienen que cortarse. Aquí tenemos el ADN, la doble hélice de ADN extraída, pero esta molécula de ADN, esta doble molécula, doble cadena, tiene que ser digerida. Tiene que ser digerida por una enzima de restricción. Y la enzima de restricción que se utiliza de preferencia en las técnicas de Söder es la AE3. ¿De dónde les dije que se extraía la AE3? De Haemophilus aegyptus. De Haemophilus aegyptus. Y la tercera enzima que se logró trabajar y se logró estabilizar. Esa es la que se emplea acá para realizar el corte de la molécula de ADN que yo he extraído o probablemente he extraído de mi muestra en particular. Luego, ese ADN cortado, tengo que correrlo, por decirlo así, o aplicar lo que es una técnica de electroforesis, y eso ya conocemos nosotros la electroforesis. Y la variante de electroforesis que se emplea acá en la técnica de Söderblot es la electroforesis en gel de agarosa. Aquí ya llevo varias preguntas para el examen, ¿verdad? El tercer paso es una electroforesis en gel de agarosa. Y aquí lo que corre, lo que permito es formar las bandas de proteínas, ¿verdad?, de mi ADN que he extraído de la muestra, y ustedes ya recordarán lo que es el principio de la técnica de electroforesis. Después tengo que proceder a lo que es en sí ya el ensayo de Söderblot. Yo he corrido acá lo que es mi ácido nucleico en esta matriz de agar, ¿verdad? En esta matriz de agar. Luego este gel de agarosa tengo que desnaturalizar estas proteínas, y esa desnaturalización de las proteínas que están acá ya corridas en el gel de agarosa, lo realizo utilizando lo que es un buffer altamente alcalino. Ya corrí las proteínas por electroforesis. Luego este gel de agarosa lo pongo o lo sumerjo en una disolución alcalina para que se desnaturalicen lo que es mis moléculas de ADN. Y luego procedo a lo que es la transferencia de un ADN monocatenario. Fíjense bien, aquí es solo una cadena de ADN la que voy a transferir, por decirlo así, a una membrana de nitrocelulosa. Y eso es lo que consiste en lo que se llama, por eso es que se llama blot también, porque blot no es nada más que un paso que consiste en sacar una copia o calcar, por decirlo así, ¿verdad? Lo que yo tengo en mi gel de agarosa lo calco o lo copio a mi membrana de nitrocelulosa. Algunos libros dicen que también se puede utilizar membrana de nylon, y el nylon es como sinónimo de nitrocelulosa. Por si encuentran eso, diferencia, que usted dijo nitrocelulosa y un libro dice nylon, básicamente es lo mismo. El nylon que se utiliza acá es de nitrocelulosa. Y ese es el cuarto paso, hacer la transferencia de mi cadena monocatenaria de ADN hacia la membrana de nitrocelulosa. Después de este proceso de desnaturalización y transferencia,
tengo que proceder a lo que es la hibridación. Acordémonos que esta técnica es un ensayo de hibridación. Aquí lo que yo he calcado a esta membrana. Hola, hola, no se escucha. Sí, quizás eso ha de ser. ¿Aló, se escucha? Hola, sí, se escucha. Va. Si alguien me hace el favor de decirme por dónde me quedé para repetir. O comienzo nuevamente desde el principio. ¿Aló? Sí se le escucha, Lick. Bueno, le voy a repetir quizás así a grosso modo casi desde el inicio que dije, pero no sé específicamente en qué paso de Soderblot fue donde se produjo lo que es el corte. ¿Se escucha? Se escucha, Lick. Bueno, como no me dicen a dónde me quedé, voy a comenzar otra vez esa misma. Bueno, como les estaba mencionando, la técnica de Soderblot fue descubierta en 1975 y se utiliza específicamente para determinar o encontrar o Se le volvió a ir el sonido, Lick. Ya no se oye. bien así. ¿Aló? Sí, se ve bien, Lick. Va, es que así tal vez sí me voy a dar cuenta cuando se vuelva a ir la electricidad, no sé qué está pasando por acá. Bueno, estábamos hablando acá de que se desnaturaliza y ya hablamos nosotros de que con una solución alcalina. Al desnaturalizarse obtengo una cadena monocatenaria de ADN, que es la que va a estar pegada aquí en mi gel de agarosa. Esta cadena monocatenaria es la que voy a copiar o voy a calcar a la membrana de nitrocelulosa. Y eso básicamente es en lo que consiste el blot, realizar un calco, una copia de
mi ADN monocatenario. Pero ese ADN monocatenario que proviene de la muestra, la tengo que identificar, ¿verdad? O localizar o visualizar a ver si estaba en la muestra, y eso lo hago utilizando lo que son sondas de ADN marcadas. Y habíamos hablado nosotros que esta sonda de ADN marcada es una sonda conocida, y si en la muestra existe una cadena monocatenaria de ADN complementaria a esta sonda, van a venir y se van a unir. Y así van a quedar en la membrana de nitrocelulosa lo que es la copia de mi prueba de Soderblot. ¿Y cómo la voy a detectar? Por medio de un proceso llamado autorradiografía. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Esta tira de nitrocelulosa la tengo que poner o pegar, por decirlo así, en la superficie de una de las películas que se utilizan para realizar rayos X. Es como que fuese a sacar una radiografía, por eso es que se llama radiografía. Y esto lo llevo a una cámara especial que me permite tomarle una fotografía a esto como que fuese con luz ultravioleta, porque acordémonos que estamos utilizando isótopos radiactivos y solo con luz ultravioleta van a poder ser detectadas. Y si se presenta lo que es esta mancha, por decirlo así, en mi placa de autorradiografía, eso me indica que en la muestra clínica había una sonda complementaria de mi sonda conocida y me hace la identificación de qué tipo de ADN es lo que tengo yo en mi muestra, porque esto que estamos viendo acá, yo lo conozco, ¿verdad? Este tipo de técnica se utiliza mucho en el diagnóstico de biología molecular de enfermedades genéticas. Y las principales enfermedades genéticas donde se utiliza el Soderblot son el síndrome de Angelman, el de Prader-Willi y el síndrome de X frágil, que no voy a entrar en detalle en qué son cada una de las enfermedades, pero sí que son enfermedades bien raras que cuesta realizar lo que es el diagnóstico. Si ustedes tienen curiosidad, vayan a ver en qué consiste, o por lo menos vean en Wikipedia la fotografía de estos tipos de pacientes, y esas enfermedades solo pueden ser diagnosticadas a través de técnicas de biología molecular como lo que es el Soderblot. Y aquí tenemos nuevamente lo que es aquí tenemos nuevamente lo que es el Soderblot en otro esquema. Todavía se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, como habíamos mencionado, y aquí retomando lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Primero tengo que extraer el DNA de la muestra, el DNA genómico. Una vez extraído, tengo que realizar un corte con enzima de restricción. ¿Qué enzima de restricción es la que se emplea específicamente en Soderblot? ¿Cuál es la que les mencioné? Electroforesis en de agarose. No. ¿Cuál enzima de restricción se empleo para realizar el corte del ADN? Perdón, escuché mal. Sí. Esa la tienen en el esquema anterior, es la enzima de restricción que obtengo del Haemophilus aegyptus, la cepa 3, ¿verdad? Una vez realizado lo que es el corte, ¿verdad? Tengo que realizar lo que es la electroforesis en gel de agarosa, ¿verdad? Y luego realizo lo que yo conozco como blot, es decir, pongo en contacto una membrana, un soporte de nylon o de nitrocelulosa con el gel de agarosa. Y fíjense bien cómo estoy armando un dispositivo que me permita hacer presión entre esta membrana y el gel. Y ese soporte se realiza, ese peso se hace con papel absorbente y en algunos casos le colocan hasta ciertas pesas especiales que me va a permitir que se realice lo que es la transferencia desde el gel hacia la membrana de nitrocelulosa de las proteínas separadas con el paso anterior, ¿verdad? Con el paso anterior. Luego realizo, como les mencioné, la desnaturalización, ¿verdad? Sumergiendo
esto acá en el pH alcalino y luego marco pongo en contacto lo que es mi ácido nucleico monocatenario, que es el de la muestra, con sondas marcadas, con sondas de ADN complementario, eso significa esta C radiomarcada. ¿Y con qué isótopo radioactivo marco en Soderblot? Con fósforo 32. Con fósforo 32. Y esto después viene lo que es el paso de hibridación, que es donde se van a ir uniendo las sondas complementarias radiomarcadas con la sonda monocatenaria de mi muestra clínica. Realizo lo que es lavado y luego hago lo que es la autorradiografía. Y fíjense bien, coloco la película de rayos X y le saco como que es una radiografía a esta membrana de nitrocelulosa. Y en la placa de rayos X van a quedar lo que son las marcas del ADN que he obtenido de la muestra. La otra técnica que vamos a ver, y esa es más corta todavía, es la técnica de Noether. La técnica de Noether vendría siendo lo que es una modificación de la anterior y la pueden encontrar también como hibridación de Noether o Noether-blot. Y esta se utiliza específicamente para la detección de secuencias de ARN. Es diferente a la anterior y vamos a ver que técnicamente también. Y recibe el nombre de Noether-blot, nada más como que fuese un nombre genérico, y se está refiriendo al punto cardinal opuesto al Soderblot, al sur. Esto es en el norte, pero solo por eso, no es porque el que lo investigó se apellidaba Noether, no. El que lo ideó fue 2 años después que el Soderblot, en 1977, y fue James Alwyn, ¿verdad? Y aquí él empleó casi los mismos fundamentos que en el Soderblot. Aquí básicamente en el Noether-blot, como lo que se utiliza es para detectar ARN. Vean bien este esquema. A diferencia del Soderblot, ¿qué paso es el que no está? Voy a retroceder al Soderblot. Vean este esquema. Y vean ¿qué paso no está entre una técnica y otra? Nuevamente retrocedo. Este es Soderblot. Este es Noether-blot. ¿Qué paso no está? ¿Se escucha? Disculpen que les estoy preguntando cada rato si se escucha, pero hemos tenido varios cortes. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Lick. Entonces respóndenme. Bueno, no, fíjense bien. ¿Qué paso? ¿Qué paso es? La fragmentación. Correcto. Si ustedes se fijan, acá en el Soderblot, una vez obtenido lo que es el ácido nucleico, que en este caso es DNA, tengo que cortar ese ácido nucleico con enzima de restricción. Pero en el Noether-blot, una vez obtenido el ácido nucleico, que en este caso es ARN, no necesito utilizar enzima de restricción. En primer lugar, bueno, ¿por qué creen ustedes que no necesito utilizar enzimas de restricción? ¿Cuál es la principal diferencia estructuralmente hablando entre el ADN y el ARN? Correcto. El ADN es una doble cadena y el ARN es una cadena simple, es monocatenario, ¿verdad? Una vez obtenido lo que es mi ácido nucleico, procedo a los mismos pasos. Hago electroforesis en gel de agarosa, ¿verdad? Hago la electroforesis en gel de agarosa. Y si ustedes se fijan en ese gel de agarosa, para evitar, por decirlo así,
ciertas inconvenientes, se realizan ciertos tratamientos. Y vamos a hablar específicamente de qué tratamientos son los que se emplean para realizar lo que es la técnica de Noderblood. Aquí, como estamos viendo, la muestra en ese caso se va a separar en electroforesis en gel de agarosa, y dado a que el ARN como tal es una, por decirlo así, molécula frágil comparada con lo que es el ADN, se tiene que realizar la transferencia de este ácido nucleico separado hacia la membrana de nitrocelulosa de una forma bien suave, ¿verdad? Bien suave. Aquí básicamente también para realizar lo que es el paso, o para realizar lo que es, permítame que voy a tomar agua que hoy sí ya no aguanto. Aquí básicamente el gel de agarosa se tiene que mezclar, o se tiene que, antes de realizar lo que es el paso hacia la membrana de nitrocelulosa, una vez separadas, se tiene que emplear con lo que es formaldehído. El formaldehído hasta cierto punto protege lo que es mi ácido nucleico de la desnaturalización normal, ¿verdad? Además, cuando se está realizando lo que es ya la transferencia de mi ácido nucleico hacia la membrana de nitrocelulosa, el buffer de transferencia del ácido nucleico tiene que llevar formamida, tiene que llevar formamida. Esto permite también a que la molécula permanezca hasta cierto punto estable. Fíjense bien que estos cuidados sí hay que tenerlos, hay que cuidar mucho a lo que es el ARN, porque es una molécula bien frágil. Después se realiza lo que es la hibridación, siempre con sonda radiactiva complementaria de ADN. Y ustedes dirán, se está identificando ARN porque utilizo una sonda complementaria de ADN, ¿verdad? La explicación es sencilla. Esta molécula marcada con fósforo 32 es monocatenaria también. Y las moléculas, las bases nitrogenadas que esta tiene, son básicamente complementarias de las nucleótidos que conforman la molécula de ARN. Se realiza la hibridación de la molécula radiomarcada con la molécula de la muestra y luego se procede, al igual que la anterior, a la autorradiografía. ¿Qué ventajas tiene el Noderblood con respecto a otras técnicas moleculares? La principal ventaja es que permite detectar pequeños cambios en estructuras de los genes, es a nivel genético. También me permite definir el tamaño de la cadena del ácido nucleico que estoy investigando, y además me permite observar los productos que he obtenido de empalmes alternativos, es decir, de especies diferentes. Permite además, a diferencia del Soderblood, de guardar la membrana de nitrocelulosa para observarla en un futuro. Solo se tiene que mantener hasta cierto punto hidratada para que no se resquebraje. Y permite utilizar sondas que presenten homología parcial, es decir, que se parezcan nada más en algunas bases. Pero eso lo viene dando lo que es el fabricante de las sondas marcadas. La principal desventaja tiene que ver con la fragilidad del ARN, ya que el ARN se puede degradar por la presencia de ribonucleasas que pueden estar presentes en la muestra, o por ribonucleasas que pueden estar presentes en el entorno donde yo estoy desarrollando mi ensayo. ¿Y cómo logro solventar esa principal desventaja que tiene la técnica de Noderblood? Utilizando inhibidores de RNasa. Y el principal inhibidor de las RNasas es el dietilpirocarbonato. El dietilpirocarbonato es un inhibidor de RNasa.
porque si no utilizo ese inhibidor, probablemente durante alguno de los pasos del Nodder blot, el RNA se puede romper y así me costaría realizar lo que es la identificación. Las otras técnicas que se utilizan, que son ensayos de hibridación, son las conocidas con el nombre de dot blot y slot blot. Esta la vamos a ver en un solo, ¿verdad? Porque básicamente son los mismos y son una simplificación de las técnicas de Nodder y de Sodo. La principal diferencia que tienen ellas es que la muestra se aplica directamente sobre una membrana. No es necesario realizar la separación ni la desnaturalización de los ácidos nucleicos ni con enzimas de restricción. Hola. Sí. Aló. Y compuestos de $3 en la San Nicolás. No sé quién es, pero vamos a ver. Como les estaba diciendo, la muestra se aplica directamente sobre una membrana. Generalmente la membrana empleada siempre es nylon o es nitrocelulosa y no requiere de electroforesis ni requiere de enzimas de restricción, ¿verdad? La gota de solución de la muestra, que generalmente se emplean para DNA y en alguna medida se emplea también para RNA, se tiene que desnaturalizar directamente en la membrana, y la desnaturalización y la fijación del material genético a la membrana se lleva a cabo aplicando a dicha membrana luz ultravioleta o exponiéndola a temperaturas de 85 grados centígrados. Y eso es muy importante también. Y antes de realizar el proceso de hibridación con una sonda marcada, se tiene que hacer lo que es un paso de prehibridación. Y eso no es nada más que dejar mi gota de solución de la muestra en contacto con la membrana de nitrocelulosa por 2 horas a una temperatura adecuada. Y después de ese periodo de incubación es que viene la hibridación propiamente dicha, combinando lo que es mi muestra con la sonda marcada de ADN. Por último, se retira todo el material que no se ha unido por realizando un lavado y se procede a lo que es la autorradiografía. Este se podría decir que es un poco más corto, pero ya vamos a ver que tiene algunas desventajas. La principal ventaja es que utiliza menos tiempo porque no hay que realizar ni lo que es corte con enzima de restricción ni electroforesis. Pero la principal desventaja es que no puede determinar el tamaño de la sonda detectada. No determina el tamaño del ácido nucleico detectado. Sino que simplemente me va a decir si está o no está, ¿verdad? O sea que aquí básicamente solo los resultados pueden ser ausencia o presencia de ácido nucleico o negativo o positivo, ¿verdad? Y aquí la diferencia también, o por qué uno se llama DOT y otro se llama slot, básicamente es por la forma en cómo se hace la lectura. Cada muestra se tiene que aplicar en la membrana de nitrocelulosa con un aparato especial, y un aparato deposita la muestra como que fuera la formación o la mancha, o el resultado se va a observar como una mancha en círculo, y la otra, en el caso del slot, la muestra se va a observar o el resultado se va a observar como que fuese una ranura. Una es un círculo en el caso de DOT y la otra es una ranura. Es la única diferencia. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un dot blot, ¿verdad? Aquí tenemos el aparato de aplicación de la muestra, ¿verdad? Aquí tenemos los resultados. Aquí hay unas positivas y hay unas negativas. Y si se fijan bien, hay algunas manchas más oscuras y otras más claras. O sea, ahí no me puede determinar el tamaño, sino que solo está presente o ausente. Aquí la presencia de mancha es positiva, que existe, ¿verdad? Que existe. Y aquí tenemos unos resultados. Tenemos los resultados de algunos dot blot. Y aquí tenemos el caso del slot blot,
cómo es que se aplica lo que es la muestra y cómo se observan los resultados también, ¿verdad? Los usos que tienen estas técnicas, determinar una secuencia específica buscada, sí. Pero ¿cuál es el que solo he dicho? Que si está presente o no está presente. También me permite cuantificar la diferencia entre dos muestras aparentemente con la misma cantidad de material genético. Y aquí básicamente uno se va nada más por la intensidad de color, del color de la mancha, pero no me está diciendo exactamente la cantidad de ácido nucleico detectado. Y una ventaja que tiene es que permite analizar varias muestras a la vez en poco tiempo. Eso es muy importante también. Pero la principal desventaja es que no me cuantifica. Y la última técnica que nosotros vamos a ver y que en algunos lugares se utiliza mucho o casi tanto como la PCR es la hibridación in situ. La hibridación in situ es un ensayo de hibridación, como su nombre lo dice, que consiste o que me permite identificar el ácido nucleico respectivo directamente en las células del tejido, es decir, directamente en la muestra. No es necesario que yo extraiga el ácido nucleico de la muestra. Eso sí, la muestra a elegir depende del ácido nucleico que yo quiero identificar. Si yo quiero identificar ARN, la muestra tiene que ser una muestra fresca. Y si lo que quiero identificar es ADN, además de emplear muestras frescas, también puedo emplear cortes histopatológicos que ya están fijados en parafina. Y aquí el marcaje de las sondas del ADN complementario, es decir, de la sonda conocida, se puede realizar con biotina o se puede realizar con este isótopo radiactivo particular conocido como, esas siglas UTP significa trifosfato de uridina marcado con azufre 35. Si ustedes recuerdan, en Noether y en Soeder, ¿con qué iban marcadas las sondas? En Noether y en Soeder, ¿con qué iban marcadas las sondas? No sé si ya perdí conexión porque no escucho nada. ¿Están ahí? Sí, Lick, se escucha. Ah, bueno. ¿Con qué estaba marcada la sonda de ADN complementario en el Soeder y en el Noether? Bueno, cuando revisan la diapositiva van a ver con qué están marcadas, pero aquí la sustancia que se emplea para el marcaje de la sonda, que es el trifosfato de uridina, está marcado con azufre 35. En el Noether y en el Soeder está marcado con otro compuesto, o sea, de que dependiendo de la técnica de hibridación, así es el isótopo radioactivo que se emplea. Pero bueno, si en este caso estamos nosotros en este esquema que tenemos acá, tenemos lo que es un tejido en parafina de un paciente muerto, de un individuo muerto. El tejido se tiene primero que fijar con paraformaldehído y luego proceder a parafinarlo, hacer los bloques de parafina y después los cortes de tejido, ¿verdad? Eso es lo que se hace, pero fíjense bien que bajo ninguna circunstancia dice extraer el ácido nucleico, no, sino que se hace el corte de tejido parafinado, se hace el corte de tejido
parafinado, y luego ese corte de tejido parafinado se tiene que adherir a una laminilla que está estéril, ¿verdad? Y la adherencia del corte a la laminilla estéril que esté libre de RNasas también tiene que tratarse previamente con un reactivo conocido con el nombre de APS. Y este APS va a incrementar la adherencia de mi corte de tejido en la laminilla. Luego de que se da eso, luego de que se da la adherencia de mi corte parafinado de tejido en la laminilla, quedan expuestos lo que son los ácidos nucleicos. Y se agrega o se hace lo que es el paso de hibridación, ¿verdad? En sus inicios, esta técnica empleaba lo que eran cadenas complementarias de ADN marcadas con fósforo 32, pero por ciertas complicaciones o por ciertas desventajas que presenta este compuesto en tejidos parafinados, se prefirió utilizar que va marcado con azufre 35, ¿verdad? Si hace la hibridación con las ondas marcadas, se hace luego una tinción del tejido y se visualiza el ácido nucleico en el interior de las células de mi tejido. Si yo estoy empleando aquí un corte parafinado, ¿qué ácido nucleico voy a detectar? ¿Aló? Si yo estoy empleando aquí un corte histopatológico, ¿qué ácido nucleico voy a detectar? ADN. ADN, correcto, muchas gracias. ¿Verdad? ADN. Y estos son, a grosso modo, los pasos de la hibridación in situ. Pero nos queda pendiente unas cositas más. ¿Qué significa APS? Ahí tienen el nombre. APS no es nada más que un compuesto conocido como aminopropil trietoxicilano. Eso significa, ¿verdad? Mejor conocido como APS, ¿verdad? Y una vez fijado, como les repito, le teníamos nosotros para acá, una vez adherido el corte de tejido de la laminilla con este APS, tengo que desnaturalizar las proteínas del tejido. Tengo que desnaturalizar las proteínas del tejido para que los ácidos nucleicos queden expuestos, ¿verdad? Para que los ácidos nucleicos queden expuestos. Es decir, después de la adherencia, tengo que desproteinizar o desnaturalizar las proteínas de mi tejido para poder tener acceso a los ácidos nucleicos. Y luego se emplean lo que son las ondas marcadas, ya sea de DNA o de RNA, marcadas con biotina o con trifosfato de uridina marcado con azufre 35. Cuando ya se ha realizado la hibridación, es decir, este paso, cuando ya se han unido probablemente las ondas complementarias, tengo que cubrir esa preparación con una emulsión fotográfica, con un líquido fotográfico, para realizar lo que es la radiografía, la autorradiografía. Y después de ello, tengo que aplicar una tinción tisular generalmente se realiza con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Para poder realizar lo que es la visualización celular. Las células en sí van a quedar coloreadas como normalmente se colorean con hematoxilina y eosina, que van entre una tonalidad rosada, el citoplasma, y morada, lo que son los núcleos, y los ácidos nucleicos por lo general se colorean de una tonalidad negruzca, casi negro, porque básicamente lo que estamos empleando acá, la emulsión fotográfica, lleva colorantes de plata, ¿verdad? Pero si la sonda ha sido marcada con biotina, ¿verdad?, se tiene que emplear otros pasos para la identificación del híbrido. Se tiene que emplear lo que es
un marcaje con avidina que se va a unir a la biotina y la detección se hace a través de la acción de la enzima peroxidasa, ¿verdad? Y aquí lo que va a ocurrir es un cambio de color que generalmente es hacia una tonalidad amarilla y así se identifica lo que es el ácido nucleico. Esta técnica de hibridación in situ trajo mucha ventaja ya que me permite identificar tanto ácidos nucleicos como ADN y ARN a partir de virus. Generalmente se empleaba en sus inicios para la identificación de la hepatitis B, también del VIH, del citomegalovirus y de la hepatitis C. Para esos virus es que se empleaba. Y aunque hoy la PCR la ha ido desplazando, la hibridación in situ aún se mantiene vigente porque permite la identificación a nivel celular de esos componentes virales, ¿verdad? Por eso es muy importante también. ¿Qué ventajas tiene la hibridación in situ frente a los otros ensayos de hibridación? La principal ventaja es que me permite usar al máximo la muestra de tejido. Aquí puedo hacer diversos cortes y todo el tejido lo puedo utilizar y puedo identificar múltiples mezclas de ácidos nucleicos. Pero la principal desventaja que tiene es que no detecta número bajo de copias de ácido nucleico. O sea, la sensibilidad relativamente es baja comparado con las otras técnicas de hibridación. ¿Por qué razón? Porque imagínense que tengan una biopsia de hígado, probablemente en la espesor donde hayan realizado el corte, ahí no existen células infectadas con virus. Tendrían que realizar múltiples cortes para poder cazar, por decirlo así, al ácido nucleico viral. Se necesita una cantidad relativamente alta de copias de ácidos nucleicos para poder ser detectados. Aquí le voy a borrar esto porque aquí es número. Aquí se me fue esto. Y esa es la principal desventaja que tiene esta técnica de hibridación in situ. Yo creo que siguiendo los esquemas que van a ir en una presentación, van a tener ustedes una idea más clara de lo que es la técnica y la finalidad que tiene cada una de las técnicas. Van a disculpar tanta interrupción que hubo, pero eso sí pues que salió de mi mano, ¿verdad? Bien. Y como les dije, no se me vayan a retirar, por favor, porque quiero consultarles algo. Como les dije,